Bendiciones, hermanos, en este precioso momento. Deseamos que usted sea bendecido con la palabra del Señor. En Jazz Production le damos la más cordial bienvenida y también le invitamos a que se suscriba. El tema del día de hoy es: Hizquiyahú ben David es realmente el Mesías ungido por el pueblo de Israel. No se pierda este video. Vamos a desarrollar la noticia. Es una noticia que está en pleno desarrollo y la tenemos aquí en Jazz Production. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. Y comenzamos de la siguiente manera. ¿Quién es Hizquiyahú ben David? ¿O cuál es su nombre real? El nombre real de él es Rabsh o Rabino Shlomo Yehudá Be'eri, que es el hijo de un alto rabino, que su nombre era Shlomo, venerado bastante por el pueblo de Israel. Este rabino, pues, anteriormente no era ni siquiera seguidor o temeroso de la Torá, pero con el tiempo él llegó a guardar la Torá del Señor y a convertirse en un rabino prominente para el pueblo judío. Entonces, ¿cuáles son las noticias que se han dado o han estado en las redes sociales y cuáles han sido la punta de la lanza en las redes sociales en estos últimos días? El ungido Mesías del pueblo de Israel. Israel ya lo declaró, lo proclamó Mesías. No. Vamos a hablar un poco acerca de este tema, ya que es de gran importancia para la iglesia, que la iglesia maneje este tipo de temas. La iglesia debe estar preparada en todo momento. Como dice la palabra del Señor, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Por lo cual dice, nosotros debemos estar preparados en todo momento, orando con toda súplica, acción de gracias y rogando por los santos. Bien, Rab Shlomo Yehudá Be'eri, o Hizquiyahú ben David, o Ezequías, hijo de David, no es el Mesías, no está declarado oficialmente, al menos, como el Mesías de Israel. El Estado de Israel no lo ha reconocido como el Mesías de Israel. Esto se maneja entre los hasídicos, una secta de los judíos, que se enfoca en buscar rasgos característicos en las personas que posiblemente puedan ser el Mesías. Y en Salomón o en Salomón Judá Be'eri, lo tienen como un prospecto, como un candidato a Mesías. Pero la noticia ha causado revuelo en las redes sociales, partiendo de Punto Breslov, que Breslov también es una organización, y hay páginas llamadas así que se han dedicado a hacer propaganda acerca del Mesías, cosa que no está comprobado ni por las autoridades de Israel, ni tampoco por el judío en sí. Muchos amigos judíos, me he comunicado con ellos y me han dicho nada que ver. No es el Mesías. Otros judíos originales, judíos mesiánicos de verdad, de sangre, de circuncisión, de fe judía, que reconocieron a Cristo como el Señor, me dicen no lo han reconocido aún como el Mesías de Israel. Y vamos a desarrollar esta noticia o este pequeño video conforme a la palabra del Señor de la mejor manera. Un amigo mío judío, ortodoxo o ultra ortodoxo, es más, él no cree en Jesús como Señor y Salvador, me compartió los eventos o el orden de los eventos en la era mesiánica y me explica el por qué
Hizquiyahu ben David o Ezequías, hijo de David, no es el Mesías todavía. Y lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ver primero el término Mesías o en hebreo Mashiach. ¿Qué es Mashiach o qué significa Mashiach? La traducción literal de esta palabra es ungido. Ungido. Refiriéndose al ritual de ungir, consagrar. Ungir o consagrar a alguien o a algo con aceite. Ungido. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 y 2, ahí se usa por primera vez. Además que es usada la unción a lo largo del Tanaj, los libros o como nosotros lo conocemos el Antiguo Testamento, que el Tanaj es la Biblia hebrea y nosotros el Nuevo y Antiguo Testamento es la Biblia cristiana. Ok, refiriéndose a una amplia variedad de personas y objetos como por ejemplo un rey judío, un Melahim, Melahim Aleph o Primera de Reyes 1:39, sacerdotes en Vaikra o Levítico 4:3, profetas en Yeshayahu o Isaías capítulo 61, el templo y los utensilios en Shemot o Éxodo 40:9-11, así como matzot, pan ácimo, Bamidbar, que es Números 6:15, e incluso en los reyes no judíos, Koresh, que es Ciro, rey de Persia, Yeshayahu en Isaías 45:1 lo dice. El judaísmo entiende que el Mesías o Mashiach es un descendiente directo del rey David. En el campo político y religioso es un ser humano, sin concepciones de divinidad o deidad en el campo judío, quien producirá cambios sociales en el mundo y quien tendrá que cumplir una apretada agenda antes de ser reconocido Mesías. Ok, esto es lo que el pueblo judío, ortodoxo o ultraortodoxo, opina de quién es un Mesías. Por lo tanto, no se puede declarar al rabino Salomón Yehudá o Shlomo Yehudá Be'eri como el Mesías. Está bien, ellos se regocijan y usted lo mira en el video que anda saltando, danzando con ellos y que algunos rabinos o otros profesantes de la religión judía o de los hasídicos andan ahí con él, alegres con él. En ningún momento se ha dado la noticia oficial, tanto por el Estado de Israel como por las autoridades rabínicas del mismo Israel o del pueblo judío, de que este señor Hizquiyahu o Ezequías ben David o Ezequías hijo de David es el Mesías que el pueblo judío espera. No se puede, es más, hay una agenda que cumplir. Hay algunos requisitos, y grabes esta palabra, requisitos que debe de cumplir, y lo vamos a desarrollar en este corto o en este video, de cuáles son los requisitos que debe cumplir el Mesías judío. Descendiente directo del rey David, número 1. Y cuando dice descendiente del rey David está en Jeremías o Yermayahu, capítulo 23, versículo 6. No soy yahwista, me gusta leer las palabras del Señor, así como los textos me los están presentando. Esta es una carta, este es un documento oficial que el pueblo judío maneja. Por lo tanto, van a haber palabras hebreas que voy a pronunciar. Soy del tipo de personas que cree que la salvación viene del Señor Jesucristo, que la salvación viene por la fe en el Hijo del Señor, no porque hable hebreo, no porque use un talit o porque use las filacterias o cualquier instrumento para rito judío, no. Yo creo con toda mi fe, anima a mí be'emunah shelema, creo con profunda y determinada fe en el Mesías Jesucristo, Yeshua el Mesías, el Rey de Israel. ¿Y por qué ellos dicen que debe ser descendiente del rey David? Pues hay una profecía, si usted recuerda en Samuel, en Reyes, en Crónicas, hay profecía de que Dios le prometió a David que le iba a dar un reinado eterno.
y en ese reinado iba a nacer el Mesías, que iba a nacer Jesucristo el Señor. Entonces dice Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice: He aquí vienen los días, dice Dios, y despertaré a David de renuevo justo y reinará juez, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto es lo que dice Jeremías, Jeremías está en hebreo, no se lo voy a leer en hebreo para acortar el tiempo. Jeremías 23:5, reinará justo, despertará David renuevo. El renuevo de David, recuerde Jesús. Jesús dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Descendiente puro del rey David, de la casa de David, de la casa de Judá. Recuerde que el reinado en Israel depende de la casa de Judá. Había promesa que la casa de Judá iba a reinar. En este caso, pues, el primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín. No era Saúl, no era judío, hijo de Judá, sino de Benjamín. Pero de David para hacia adelante, ya los reyes eran judíos. Entonces, ellos dicen que para que el Mesías sea reconocido tiene que ser descendiente directo del lado paterno de David, obviando la parte donde dicen que fue directamente Dios quien vino y puso ese embrión en el vientre de María, y el mismo ángel le dijo: bendita eres María, pues se ha hallado que has concebido por el Espíritu de Dios, y darás a luz un hijo, el cual se llamará Salvación, Yeshua o Jesús. Descendiente directo del rey David. Usted mira las genealogías, ellos pues discrepan en cuanto a la genealogía, ya que en los dos evangelios pues hay diferente. Uno desciende de Natán, una genealogía es de Natán y el otro es de Salomón. Algunos estudiosos dicen de que por la parte de Natán es María y por la parte de Salomón es José. Pero le voy a decir algo. La palabra de Dios dice que nosotros no vamos a contender por palabras, que más bien lo que hacen es apartar de la fe al oyente. El primer requisito es que el Mesías va a ser o es descendiente de la casa de David. Jesucristo es descendiente de la casa de David. Y por lo tanto, y por el hecho más grande o el evento más glorioso que ha sucedido en la humanidad, que el mismo Espíritu de Dios vino y puso ese embrión en el vientre de María, y el ángel mismo, el ángel Gabriel, le dice a María: su nombre será Salvación, será Yeshua, Jesús. Vamos a ver más adelante algunos puntos que son bien importantes que debemos nosotros de cuidar como creyentes, como hijos de Dios. Entonces el primer punto es, o la primera característica, o el primer requisito es que es descendiente de David. Requisito número 2. Elías vendrá primero. Y dice así, Malaquías capítulo 3, 23 y 24. He aquí yo envío al profeta Elías o Eliahu, el profeta, antes que venga el día grande del Señor y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga yo con destrucción y hiera la tierra. ¿Cuál era el papel de Juan el Bautista? Pues el papel de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. ¿Mediante qué? Mediante el bautismo. Cuando Juan bautizaba, estaba preparando el camino del Señor, los corazones estaban en arrepentimiento, y cuando apareció Jesús, usted mira la gran cosecha que él tenía, cómo las multitudes lo seguían. Él mismo decía: yo no soy el Mesías. Juan lo decía: yo no soy el Mesías, porque ellos miraban que habían características en Juan, un Yohanan, como dice en hebreo. Él tenía características como Mesías, pero él decía que no lo era. Es más, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de encorvarme para desatarlo, es más poderoso que yo, y él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vendrá primero Elías, y Jesús dijo, la verdad, dice, Elías ya vino e hicieron todo cuanto quisieron con él, que fue Juan el Bautista cuando Herodes, o la mujer de Herodes, puso a bailar a Salomé, su hija, para que
para que le pidiera en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel Elías que habría que venir, y usted lo puede ver en el Evangelio. En Mateo ahí está escrito donde se explica de quién era Elías, y dice: la verdad, no ha habido hombre más grande que haya nacido del vientre de una mujer como Juan el Bautista, porque era aquel Elías que habría de venir. Pero Jesús dice: mas yo os digo que cualquiera que se humille en esta tierra será mayor que Juan el Bautista allá en el cielo. Entonces trae la tercera característica, es que va a traer paz mundial. Paz mundial, y preste atención, paz mundial. Usted como cristiano conocedor, como conocedor de las sagradas escrituras, usted se da cuenta qué es lo que quiere decir paz mundial. Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ok, para que no se confíe. Entregaré o juzgaré entre las gentes o entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos en rejas de arado, sus lanzas, sus hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayará o se preparará más para la batalla. Traerá paz mundial. Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Dios lo ha dicho. Ezequiel capítulo 39, versículo 9 dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán armas y escudos y jabalinas y arcos, saetas y bastones de mano. Las encenderán, las quemarán, las usarán como leña para quemar, porque ya no va a haber necesidad de que haya guerra. Se terminará, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que vamos a leer, usted lo va a relacionar. Usted que conoce la palabra del Señor, usted lo va a relacionar con Jesucristo. Y qué bello es que Dios permitió al pueblo judío cegarle sus ojos para que sus ojos y los míos fuesen abiertos. No hay riqueza más grande que haber sido enseñados por el Evangelio. No hay riqueza más grande, no hay posesión más valiosa que tener la salvación en nuestro corazón mediante el nombre de Jesucristo. Cuando María recibe el mensaje de Gabriel, le dice: su nombre será Jesús o Yeshua en hebreo. No existe Yahshua, Yahushua, Yahoshua. Esos nombres que se inventan no existen. El pueblo judío conoce y reconoce que Jesús existió. Tal vez no lo reconocen como Mesías, pero lo reconocen como Yeshua, no como Yahshua. Además, ellos se burlan más bien. Dicen, quieren ser más hebreos que los hebreos, los evangélicos o los falsos mesiánicos. Y es un tema que yo les prometo que le vamos a dar en el siguiente video. Vamos a dar un tema que corresponde a eso, de cómo el pueblo evangélico permite caer de la gracia de Dios por volver a la esclavitud, por volver a la ley. La ley no salva, la ley es instrucción, instruye para la vida, para vivir correctamente, pero no hay salvación en ningún otro lugar, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. No tergiversemos nosotros la palabra del Señor y no permitamos que aquellos que se hacen llamar judíos, sino que son sinagoga de Satanás, vengan a turbar y a perturbar la paz de muchos, porque hay muchos que ya no saben cómo llamar el nombre del Salvador, si llamarle Jesús, Jesucristo, si llamarle Yeshua, Yahushua, Yeshua, Yahshua, un montón de atrocidades que han hecho con el nombre. El hebreo lo han corrompido. Y no me estoy saliendo del tema, estamos hablando del ungido, del Mesías, y el Mesías nuestro es Jesucristo. A mí no me da miedo ni me da temor pronunciar el nombre Jesús, porque tanto Jesús como Yeshua en su connotación significa salvación. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, donde dice que dará el conocimiento de Dios. El Mesías traía conocimiento de Dios.
Escuche en estas lenguas cómo se pronuncia el nombre de Jesús, porque al momento de traducirlo o de transliterarlo, no correspondía. Por ejemplo, Yeshua. Jesús está siendo crucificado como Salvador por nuestros pecados y Poncio Pilato manda a poner o a clavar una inscripción en la cruz que dice en hebreo, Yeshua HaMashiach Bemelech HaYehudim. En latín, Jesus Nazarenus Baedeorum Yehudem. Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. En griego, en vez de Yeshua, en vez de Jesús, le pone Yesous. Pero la connotación significa salvación en cada lengua. Muchas veces nosotros hablamos, y permita decir, pero lastimosamente el pueblo evangélico no somos estudiosos de la palabra del Señor. Cuando decimos 2 que 3 palabras, ya decimos que pertenecemos a aquella nación. Cuando hablamos 3, 4 palabras en hebreo, ya creemos que el hebreo nos pertenece. No. Podemos hablar inglés y no por eso vamos a ser ciudadanos estadounidenses. Podemos hablar francés y no por eso vamos a ser ciudadanos de Francia. O podemos hablar italiano y no por eso vamos a decir ahora soy italiano. No. Si usted sabe 2 idiomas, sabe español y hebreo, usted está siendo bilingüe. No es que ahora es o tiene una identidad judía. La identidad judía viene por nacimiento. La identidad judía viene por promesa de Dios. Cuando Dios llama al gentil mediante este conocimiento, y estamos hablando del conocimiento de Dios sobre la tierra, cuando Dios llama a las naciones y cuando están aquellos decapitados por el testimonio de Jesús con palmas en sus manos, cantando y alabando a Dios, Juan pregunta, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Estos han salido de cada lengua, tribu, nación, y no dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Mesías. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, nadie viene al Padre si no habla hebreo. Nadie viene al Padre si no habla griego. Jesús no dijo eso. El conocimiento que el Mesías trae a nuestra vida es un conocimiento para salvación, no para perturbación, no para perdición. Jesús, Dios, es Dios de paz, no de confusión. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces confundimos a las personas cuando hablamos lo que no sabemos. Pero este es un tema que vamos a hablar más en el próximo video. Vamos a hablar del nombre del Salvador. Y bajo ese tema vamos a hablar, el siguiente tema lo vamos a hablar acerca del rabino, de los rabinos puros. Bendito Dios, el conocimiento de Dios. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor Todopoderoso, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Ninguno enseñará. Esto lo decía en Jeremías 31, 33. Zacarías 14, 16 dice, y todos los que quedaron de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de este año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 9, Zacarías 8, 23 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra y en aquel día uno será su nombre. Y seguimos con este tema un poquito más. En hebreo, vaya. Yeshua, Yod, Hamashiach, He, Vemelech, Bav, Ha, Yehudim, He. Yod, He, Bav, He, el nombre del tetragramatón que es el nombre que nosotros pronunciamos, Jehová de los ejércitos. Como lo dicen los estadounidenses, Jehová. Porque ellos usan la J como I. Y en realidad la Yod es una I. Pero no vamos a discrepar. Ahora vamos a aclarar un poquito ese punto. Porque dice que la tierra en aquel entonces, el Señor o Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno o Jehová será uno y uno será su nombre. Uno será su nombre. Y ese nombre, salvación, en hebreo significa
o se dice Yeshua, no Yahshua, no Yahushua, Yahoshua y otros inventos que han salido. El pueblo judío, el ortodoxo y el ultraortodoxo, el completamente estudioso y conocedor de las Sagradas Escrituras, se ha dedicado incluso a leer el Nuevo Testamento para agarrar al cristiano, y el cristiano que no esté preparado, el cristiano que se deja mover fácilmente, como por una estratagema de hombres perversos que emplean con astucia las artimañas del error, cambiando y blasfemando el nombre del Señor, como dice en Apocalipsis. Tú has probado a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La blasfemia de los judíos. ¿Cuál blasfemia? Que dicen que Jesús significa cabeza de caballo, cuando la cabeza de caballo es aquel que está hablando sin saber, porque viene con su falsa convicción a enseñar algo que ni siquiera él comprende, que ni siquiera él entiende. El nombre del Señor será uno, y ese nombre es Jesucristo. La connotación, y le voy a decir cómo se dice, mire, en griego, Jesús. No quiere decir Zeus. En latín, Jesús, porque no encontraron una shin. En hebreo es Yod, Shin, Vav, Ayin. Nombre Yeshua. En el griego no se encontró una, como en el español no existe la SH. La SH, no existe la Shin. Entonces se optó por poner una letra o una vocal para suplantar, porque no existe. Así como nosotros decimos zapato, no decimos shoe. Decimos zapatos, no shoes. En el inglés, en el hebreo, la SH suena sh, la shin. En el español no tenemos esa letra. Y la connotación, mire, griego, Jesús. En latín, Jesús. En hebreo, Yeshua. No Yeshua y sus compañeros, otros inventos, nombres. En árabe, Isa. Y en español, Jesús. Y la connotación en cada lengua, la connotación en cada idioma, significa salvación. No podemos hebraizar el griego, no podemos hebraizar el español, no podemos hebraizar el árabe. Solo porque ellos le dicen Isa, vamos a ir a pelear con ellos y vamos a decir, no se dice Isa, se dice como nosotros lo hemos inventado, o como se dice en hebreo, Yeshua, que es raíz de Yehoshua, de Josué. Que Josué significa Ya, o el Señor Jehová, es mi salvación. Yeshua es salvación. Y vamos a tener problema en eso. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo bajo el nombre de Jesucristo, entonces eso lo voy a hacer a un lado. Prediqué a muchas personas que fallecieron con la fe y la esperanza de su Salvador, que murió en aquella cruz bajo el nombre de Jesús, y van a ser condenados por eso. La misma palabra de Dios lo dice, que la fe es la que salva, no un idioma, no una lengua o un lenguaje, no. Es el nombre del Señor en cada tribu, lengua y nación. Las naciones, los gentiles, van a reconocer a Dios como Salvador. Pablo, cuando predicaba en Grecia, se topó con un templo que decía al Dios no conocido, y bajo ese nombre, al Dios no conocido, predicó el evangelio, y solo por eso él era pagano, solo por eso él era un descarriado, un hombre blasfemo. No, porque nosotros entramos en estratagemas muchas veces para apartar, o porque pretendemos que somos más sabios que Moisés, que somos más sabios que Salomón, o que somos más judíos que el mismo David. Pero el conocimiento que traerá el Mesías, o que trajo el Mesías, nuestro Mesías Jesús, y que ellos no quisieron reconocer, estas son algunas de las características que ellos están buscando, algunos de los requisitos más bien que ellos esperan de su Mesías. Y la pregunta es, ¿usted se deja mover fácilmente de la forma de pensar en la cual nosotros hemos sido enseñados? ¿Cree usted que usted es salvo bajo el nombre de Jesús, o está perturbado, está confundido porque le han dado otro conocimiento? Y el conocimiento de Dios es limpio.
Ninguno enseñará a su hermano o su vecino diciendo, conoce a Jehová o conoce al Señor, ya que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. ¿Cuántos creadores hay? ¿Usted cree que Zeus fue creador? ¿Usted cree que los dioses griegos del Olimpo fueron creadores o fueron dioses? Solo fueron estatuas, ideas, imaginaciones. Ahora, ¿usted cree que Jesús, Yeshua, es salvación, es salvador, es el que resucitó de entre los muertos? Usted es salvo. Romanos 10, 8, 9 y 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Y esta salvación es gracias al conocimiento de Dios en las naciones o en todo el mundo. Y seguimos, otra de las características es la construcción del tercer templo. Por esto este señor, Shlomo Yehudá Be'eri, no es el Mesías proclamado por Israel. Él no puede ser el Mesías. Y si fuese el Mesías, el que nosotros sabemos que no es Mesías, tendría que haber cumplido todos estos requisitos anteriormente. Y ojo, aclaremos que los judíos ultraortodoxos y los mismos judíos ortodoxos o los judíos no creyentes en Jesús, ellos mismos dicen que no es el Mesías, que no lo han coronado todavía, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y un amigo judío me envió estos requisitos, un ultraortodoxo, no creyente de Jesús. Yo se los estoy leyendo para que vea usted cómo es el punto de vista de los judíos referente a los acontecimientos del Mesías, o para que el Mesías se manifieste antes. Y se deben de cumplir. Otra falacia que anda en internet, que el templo de Jerusalén ya se está construyendo. Mentira, están los planos. Están los planes también de construirlo. Pero tiene que ser en la explanada del templo. ¿En dónde? En la explanada del templo, donde está el domo de la roca de los musulmanes. Tendrían o que destruir el domo de la roca o tendrían que construir el templo a la par para que se cumpla lo que dice primera o segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 en adelante. Mire, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, hermanos, os rogamos, y nuestra reunión con Él, hermanos, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, y que no os turbéis ni os conturbéis, así como han dado todo el pueblo en las redes, que el Mesías, última hora, último momento, y poniendo a las demás personas con miedo. Porque el mismo miedo que sienten ellos se los transmiten a los demás. Y no, usted debe vivir confiado. Y vamos a ver, le estamos viendo los requisitos para el Mesías que ellos esperan, el Mesías que Israel espera, cumplidos hace 2000 años en Jesucristo. Dicen que no tiene que ver la muerte, que no tiene que morir, para que deje ser más claro, no tiene que morir el Mesías, y que Jesús no podía cumplir eso porque Jesús murió. Pero ignoran voluntariamente que Jesucristo resucitó al tercer día y se sentó a la diestra en la majestad del Dios Todopoderoso, a su diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y todos, dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y aquellos los que le traspasaron verán linaje. Los que le traspasaron, Jesucristo viene y viene por su pueblo. Ezequiel 40, 48 dice también, Isaías 33, 20 dice, y concertaré con ellos el pacto de paz, traerá paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Jesucristo, mi Señor, y su Espíritu Santo, que dejó como consolador para mi vida, bendito sea. Y estará en ellos mi tabernáculo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, las gentes, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos. Él estuvo hace 2000 años
en Israel. Él predicó en el templo, echó fuera a los cambistas, los vendedores y los negociantes, los mercaderes. Él estuvo ahí cuando él entró a Jerusalén con palmas y con los talit. Los judíos lo tiraban para que él en aquel asno, en aquel pollino hijo de asna pasara, y ellos cantaban Baruch haba beshem Adonai hamelech haIsrael, Baruch haba beshem Adonai hamelech haIsrael, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ellos cantaban y los principales decían, Señor, maestro, rabino, calla a esa gente. Y él les dijo, de cierto les digo que si esta gente calla, las piedras hablarán. Entonces, todo esto que ellos esperan ya se cumplió anteriormente. Y esto tiene que cumplirlo, o al menos fingir que lo va a cumplir el Mesías, el que nosotros sabemos que no es el Mesías. Bendito sea Dios. Cesará la muerte. Hará cesar la muerte. Acuérdense que en Apocalipsis también dice que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Acuérdese, destruirá la muerte para siempre, pero Jesús la destruyó ¿de qué manera? Dándonos vida y vida eterna. ¿Cómo se destruye la muerte? Cuando le arrebató las llaves de la muerte al que tenía la potestad en las tinieblas de la muerte y le entregó a la iglesia para que la iglesia, en lugar de andar impartiendo mentiras y falacias, doctrinas y estratagemas del diablo, que más bien se enfoque a dar vida, a traerlos de la muerte a la vida de las tinieblas, a la luz admirable, así como nosotros en otro tiempo fuimos perdidos. Destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima desde los ojos de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, que es el pecado de toda la tierra, del pueblo de toda la tierra. Porque el Señor lo ha dicho. El eterno Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Esto lo tiene que cumplir el Mesías que ellos esperan. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de luces, y la tierra dará luz a sus vagos. Bendito es el Señor. Habla el Señor y el Señor mismo cumplió todas estas profecías, pero ellos están esperando otro, y ese otro que venga no va a venir como el Mesías. Aquel Mesías lleno de paz, enmudeció, no abrió su boca, delante de sus trasquiladores como cordero fue llevado al matadero. Aquel va a venir cuando saque realmente lo que es y saque su verdadera cara. Entonces ellos van a elevar su mirada hacia el cielo y van a decir lo que dijeron hace 2000 años cuando entró Jesús a Jerusalén. Baruch haba beshem Adonai hamelech haolam. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey del universo. Y va a venir el Señor Jesús, porque él mismo lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus escogidos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso te digo que no me veréis más hasta que digas, Baruch haba beshem Adonai hamelech haolam, hasta que digas, bendito que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendito, hasta ese momento van a venir. Y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, dice Ezequiel 37:12 y 13. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 2. Dando ellos a entender de que va a haber resurrección de los muertos, incluso mediante la resurrección de Jesucristo los sepulcros fueron abiertos y las mujeres, dice, y los familiares vieron a sus familiares que habían muerto anteriormente resucitados y se les aparecieron. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció la maldad, Él venció. Jesucristo es el vencedor. Bendito sea para siempre su nombre. Por tanto, mire, los requisitos de vencer a la muerte. Lo que nos dice también Ezequiel 37, 12, 13. Lo tengo en hebreo, pero no lo voy a leer porque queremos acortar un poco. Y no queremos perder el enfoque, ni quiero que pierda el enfoque de que este Señor
se llama Shlomo Yehuda Be'eri, no es el Mesías proclamado. Es más, no ha sido proclamado todavía. Una secta hasídica lo proclamó. Un canal en YouTube o una página en Facebook lo publica y la iglesia se revuelve. Pero no ha sido coronado todavía. Y si lo hubiese sido, si hubiese sido coronado, hubiese sido ungido como Mesías de Israel, ¿qué? ¿Qué? ¿No estaba escrito en la palabra del Señor? ¿No estaba escrito aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Que el inicuo, cuya aparición será por obra de Satanás con señales, grandes señales y prodigios mentirosos. Mire lo que dice Ezequiel, que habíamos dicho, Ezequiel capítulo, bendito es el nombre del Señor, su presencia está con nosotros. 37, 12, 13. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Eterno. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pueblo mío, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si hijo de Dios, también pueblo suyo, ovejas de su prado, creados y salvados por Cristo Jesús. Señor nuestro, tiene que cumplir con el otro requisito. ¿Qué otro requisito debe cumplir el Mesías, el que ellos esperan? La reunión de todos los judíos. Cuando todos los judíos vengan y cuando las sean establecidas, las 12 tribus de Israel, que no están perdidas, ellos saben quiénes son. Pero lo que pasa es que no hay aún, ellos están esperando que aparezca el Mesías para traer a las demás tribus que están esparcidas entre las naciones. Usted no se preocupe. Sí, hay personas que le van a decir que debe hablar hebreo, que debe decir que debe volver a las raíces hebreas. No, no es necesario. La palabra de Dios es clara y dice que la fe es suficiente para salvar, pero la fe en Jesucristo, la fe en el Señor. El Señor no dijo, id por todo el mundo y predicad el hebreo. El que hablara hebreo y fuere bautizado será salvo, y el que no hable hebreo será condenado. No, la Biblia dice que creyere y fuere bautizado. El Señor Jesús, me imagino que ha de estar triste viendo cómo el pueblo se ha corrompido. Bendito es el Señor. La reunión de todos los judíos. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Lo dice Isaías 43, 5. Esto se está viendo, mire, de poco a poco están yendo los judíos. Están volviendo a casa, pero no todos los judíos. Pero va a haber un acontecimiento donde este Señor que va a ungir Israel va a traer a todos los judíos y a todo el pueblo de Israel a su tierra. Va a proclamar la paz mundial. Acuérdese lo que dice Tesalonicenses capítulo 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Las naciones ayudarán económica y materialmente a Jerusalén, a Israel. No está diciendo a los judíos, ya está diciendo a Israel como una nación, como sus 12 tribus. Isaías o Yeshayahu 65, lo tengo en hebreo, por eso se los leo así. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón, que se ha vuelto a ti la multitud del mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. La fortaleza, las riquezas de las naciones. Bendito es el Señor. Isaías 60, 10, 12. Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Escuche. Bendito es el nombre del Señor. Sus reyes te servirán porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán de continuo abiertas. Preste atención, no se cerrarán de día ni de noche, para que te sea traída la fortaleza de las gentes y sus reyes conducidos, porque la gente o reino que no te sirviera perecerá y del todo serán asolados. Debes cumplir todas estas cosas. Ajá, pero ¿cómo va a servir el que conoce de Jesucristo? Aunque nosotros tenemos la fe de que antes de que todo esto acontezca, nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. Y es nuestra fe, es nuestra certeza. Y la palabra de Dios lo habla en muchos pasajes de la Biblia.
Muchos pasajes de la Biblia. Bendito. 61:6 de Isaías dice: vosotros seréis llamados sacerdotes del Jehová, del Dios Todopoderoso. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Está diciendo. Bendito es el Señor. Los judíos serán consultados para guía espiritual. Es una profecía. Y hoy está pasando. Yo tengo bastantes amigos judíos, incluso de los que no son creyentes. Pero en su momento ellos van a creer al Señor Jesús. Y si no lo hacen, pues lastimosamente, pues el destino de ellos no es bueno, no es agradable. Pero esperamos y creemos en Dios que el pueblo que Él escogió, el pueblo al cual Él entregó la Torá por medio de Moisés, el pueblo al cual Él permitió que los profetas hablaran, el pueblo en el que Él permitió que su Hijo amado naciera, el pueblo que Él permitió donde sus apóstoles se formaran y predicaran y la iglesia fuese fundada, sea salvo. Al judío primeramente y también al griego, dice la palabra del Señor. Entonces esto trae, así ha dicho en Zacarías 8:23, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes se tomarán de la falda de un judío, del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Bendito es el nombre del Señor. Gozo eterno y gratitud serán características de la nación judía. Es otro requisito. Los redimidos de Jehová volverán a Sión cantando con gozo perpetuo sobre él, y será sobre sus cabezas, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán, ya no existirá. Otro requisito es gozo eterno y gratitud. Serán las características de la nación judía. El enemigo, la muerte, será enterrado. Jesucristo la venció, bendito sea su nombre para siempre. El enemigo, la muerte, será enterrado, Ezequiel 39:12. Y la casa de Israel, no está hablando de la casa de Judá, la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la casa. Bendito es el Señor. Acuérdese que quien le arrebató las llaves de la muerte, el que tenía el poder o la potestad sobre ese imperio de la muerte, fue Jesús. Jesús la arrebató y se los entregó a la iglesia. Así que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús y transmitimos vida por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que somos salvos. No porque sepamos otra lengua, sino porque creemos en Él como Mesías. Creemos en Él como el único Mesías. Yo no espero otro Mesías. Y si estoy pendiente de las noticias o del reloj que nosotros tenemos, que es Israel, es para ir viendo el cumplimiento de las cosas. Y no para creer, sino para ir comparando y estar diciendo: ya nos queda poco tiempo. Dentro de poco aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Sus escogidos volarán. Nos vamos con Él. Bendito es el Señor. Y sacará Jehová, dice Isaías 11:15, secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos. Mire, y haré que pasen por él con zapatos, no descalzos, en seco. Los árboles darán su fruto al mes en Israel mensualmente. Ezequiel capítulo 47:2. Requisitos, le estoy dando los requisitos para que sean Mesías, porque estamos hablando de Hizquiyyahu ben David o Shlomo Yehudá Beeri, que es un rabino. No es el Mesías. No es el Mesías que ellos esperan, ni el anticristo que nosotros sabemos que se va a manifestar. Es un rabino y es un prospecto, o es más bien un candidato a Mesías. Pero para eso tiene que cumplir todas estas cosas. Y cuando las cumpla, la iglesia ya estará recibiendo, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que el lino fino y limpio y resplandeciente es las acciones justas de los santos. Bendito es el Señor, y a su nombre, gloria
Bendito es el sagrado nombre de su reino desde ahora y para siempre. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Shemeha Yeshua. Yeshua el Mesías, bendito. Dice, mire, el otro requisito para el Mesías: los árboles darán nuevo fruto al mes en Israel. Lo acabamos de leer. Cada tribu de Israel recibirá su heredad, como cuando José conquistó, cada tribu le iba repartiendo su tierra. A la tribu de Manasés, a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Dan, a la tribu de Aser. A Leví no le dio tierra porque le dio el sacerdocio, Dios. Bendito es el Señor. Dice Ezequiel 47, 13, 14, se ha dicho Jehová de los ejércitos: este es el término en que partiréis la tierra en heredad entre las 12 tribus de Israel. José 2 partes, y la heredaréis así, los unos con los otros. Alcé, dice, mi mano que la había de dar. Alcé mi mano, juré a mi mano que la había de dar a sus padres. Por lo tanto, esta tierra os será por heredad. Se lo está diciendo a todo el pueblo de Israel, ya no solamente a los judíos, sino a todo Israel. Israel congregado, Israel vuelto a su tierra, en Eretz Israel, en su país. Bendito es el nombre del Señor. Cuando todo eso acontezca, qué lindo va a ser cuando en el milenio la iglesia, cuando regrese con su amado Salvador Jesucristo, y miremos ese lugar y todo Israel junto, y nosotros, los santos del Señor, viniendo con ellos, como lo decía en Zacarías. Habrá un Mesías israelí y un Mesías sacerdotal. Hebreos nos habla del Mesías sacerdotal, Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin árbol genealógico, sin padre, el sacerdote, y un Mesías israelí, el Mesías israelí, hijo de David, el león de la tribu de Judá. Dice usted que dicen muchos que hay que volver a las raíces hebreas del cristianismo. Solo hay una raíz a la cual tenemos que volvernos. ¿Y sabe cuál es esa raíz? La raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Jesucristo, el verbo de Dios. Jesucristo, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene su cabello blanco como blanca lana. Bendito es su nombre, y que está ceñido al pecho con un cinturón de oro. Hacia esa raíz es que hay que volvernos al Señor, a la raíz y el linaje de David. El Señor dice que la salvación viene de los judíos, le dijo a la mujer samaritana, pero no le dijo la salvación son los judíos. Y cuando dijo la salvación viene de los judíos, estaba diciendo yo soy descendiente de Judá también. Y mira, la salvación viene por medio de mí. ¿Por qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces habrán dos Mesías, según ellos. El Mesías ben Yosef, el Mesías hijo de José, y el Mesías ben David, o Mashiach ben David, que es el Mesías hijo de David, según la genealogía, según el árbol genealógico, que lo miramos en Mateo. Jesucristo, el hijo de David. Bendito es el nombre del Señor. Zacarías 4:14. Son los dos ungidos, Shene Bene HaYizhar, que están juntos al Dios de toda la tierra. Juntos. Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Permite, Padre, que sean uno, como tú, Padre, en mí, en Él. Ellos también sean uno, como nosotros, en perfecta unidad. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, el siervo sufrido, el cordero inmolado. Mashiach ben David, el que viene en su segunda venida con gran poder y gran gloria, que con el espíritu de tu boca matará al anticristo y lo destruirá con el resplandor de su venida. Mashiach ben David, Jesucristo, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. En este caso la Escritura dice que, en este caso dicen ellos,
como le dije anteriormente, este es del punto de vista judío, rabínico, ortodoxo y ultraortodoxo de cómo debe ser el Mesías que están esperando. No creen en Jesús. No creen en Jesús por una importante razón. Y es que si ellos hubieran recibido a Jesús como Mesías, como Salvador, ¿a dónde estuviéramos usted y yo? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Si el Mesías, Jesucristo, guardó a las 99 en su redil, que es el pueblo de Israel, y vino a buscar a la perdida que somos los gentiles. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas, las colinas, las naciones, tribus y lenguas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, sufriendo en el pecado como el hijo pródigo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió, al redil del buen pastor, del príncipe de los pastores. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de creer nosotros en nuestro Mesías? ¿Y cómo nos vamos a escandalizar cuando este tipo de noticias salgan en las redes? Cuando sea cierto, no se preocupe. Cuando sea cierto, ya no vamos a estar en esta tierra. Vamos a estar con el Señor Jesucristo. Alabado sea el sagrado nombre de su reino desde ahora y para siempre. Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías, el Rey de Israel. Así que, en resumen podemos decir que este Señor, Hizquiyyahu ben David, como le dicen, pero el nombre es el rabino Shelomo Yehudá Be'eri, no es Mesías, no ha sido coronado Mesías, no está el tercer templo, no está erigido, no está en las 12 tribus en Israel, ni la tierra está repartida entre las 12 tribus, no ha vuelto todos los judíos a su tierra. La muerte, según su punto de vista, no ha sido derrotada, aunque usted y yo ya sabemos que sí fue derrotada por medio de aquel que nos amó. Jesucristo es el Señor. Este es el mensaje o el tema en este momento. Es un tema muy importante. Ese revuelo en las redes sociales es viralizado esto. Pero muchas personas lo suben para ganar rating o para ganar seguidores, like o comentarios, y para que esto le genere quizá alguna ganancia. Otros, como este señor que subió ese video diciendo que había sido coronado para provocar al pueblo cristiano a hacer esto que pasó, esto que se está viendo en las redes sociales, revuelto todo el mundo porque, el Mesías ya fue coronado en Israel. El Mesías fue coronado hace 2000 años. Y lastimosamente para él en su cuerpo, pero gracias a Dios por nosotros, de que fue una corona de espinas. Y esa corona de espinas con el que lo coronaron, Yeshua HaMashiach ben Melech HaYehudim, Jesús el Mesías, el Rey de los judíos. Lo coronaron como rey de una manera bastante cruel, pero él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo por mí mismo la pongo. No fueron los judíos que lo mataron. Físicamente fueron los romanos. Y los principales lo entregaron. Pero él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi nombre es Julio Padilla